Dice el texto así, la segunda carta que Pablo escribió a Tesalónica, segunda de Tesalonicenses, o a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 y 14, dice así de esta manera: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, oramos. Amado Padre Celestial, nosotros damos muchas gracias por poder abrir con libertad tu palabra y abrirla, Padre, de tal manera que tengamos la expectativa de poder ser enseñados por tu Espíritu. No hay mejor maestro que el Espíritu de Dios para recoger la verdad de tu propio corazón y aplicarla en nuestro corazón. Es una obra sobrenatural que no alcanzamos a comprender, pero podemos dar certeza de que es así. Por eso, Padre, pedimos que sea así en esta mañana, que venga de tu corazón la palabra y llegue a nuestro corazón. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Muchísimas gracias. Seguimos con nuestro estudio en este mes de la Biblia, ¿sí? Mes de la Biblia, hablando acerca de la autoridad de las Escrituras o la autoridad de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ese fue el enunciado con el que comenzamos la semana pasada nuestro estudio. Y esta expresión, la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, es mucho más que un título, ¿sí? Es mucho más que un título. Es una definición en realidad, esa expresión. Una definición de lo que realmente es este libro, que nosotros le damos suma importancia como iglesia, ¿no? Es una definición de lo que realmente es este libro. Y al decir que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros estamos diciendo que es autoritativa. Eso dedicamos la semana pasada para hablar sobre ese asunto, ¿no? Es autoritativa, o sea, incluye o supone autoridad. O sea, al decir que es autoritativa, estamos ya dando por sentado que la Biblia tiene autoridad, conlleva autoridad, ¿sí? Y la autoridad de la Biblia, ¿sí? La autoridad se fundamenta en la persona de Dios. Decimos que realmente este libro es autoritativo porque en realidad se fundamenta en la persona de Dios. O sea, siendo la palabra de Dios, ¿sí? Siendo la palabra de la máxima autoridad en el universo, ¿sí? La suprema autoridad en el universo, se entiende, por lógica de deducción, que su palabra conlleva el mismo peso de su suprema autoridad universal. De ahí emana este concepto de la palabra, la Biblia como palabra autoritativa, ¿no? De la persona de Dios, de quién dijo estas cosas, ¿sí? De ahí viene. No porque se le ocurra al pastor, sino porque en verdad la Biblia nos enseña esto, ¿sí? Esto nos permite decir a nosotros, en verdad, esta verdad, nos permite decir que la Biblia es la máxima autoridad sobre todo asunto que en ella es tratado, ¿sí? Todo asunto que en la Biblia trata, eso es la máxima autoridad. O sea, es la palabra final sobre todo asunto que la Biblia trata, ¿sí? Hay asuntos que la Biblia no trata, como por ejemplo la instalación eléctrica de una casa. Bueno, la Biblia no es la máxima autoridad sobre eso porque la Biblia no habla sobre cómo instalar los cables en una casa. Pero sí sobre todo asunto de fe, sobre todo asunto de práctica, sobre todo asunto de moral, sobre todo asunto acerca de la divinidad, sobre quién es Dios, acerca de la vida. Bueno, sobre todos esos asuntos la Biblia es la palabra final. Eso significa que es autoritativa, lo hemos visto la semana pasada. Porque nosotros llegamos a esta conclusión, o esta primera conclusión la semana pasada. Decir que la Biblia es autoritativa, es decir, que es la única, ¿sí? Eso está acentuado ahí porque es el énfasis de la expresión, ¿no? Es la única verdad sobre todo asunto que ella trata. Así está revelado en la Escritura según este concepto. Hoy vamos a ver un segundo concepto que emana de esa expresión de que la Biblia es autoritativa. Decir que la Biblia es autoritativa incluye o supone poder. Esa es la otra verdad que nosotros debemos entender al comprender en verdad que la Biblia tiene autoridad, es autoritativa. Incluye o supone poder, ¿sí? La palabra de Dios es poderosa, solemos decir nosotros, ¿no? ¿De dónde viene esa expresión que tanto repetimos nosotros? Bueno, del concepto de autoridad.
del concepto de autoridad. De ahí viene la idea, en verdad, o mejor dicho, el concepto y la verdad en sí, de que la Biblia es poderosa, tiene poder, incluye o supone poder. Bueno, vamos a hablar de ese concepto del poder de la Escritura en dos sentidos, así como lo vemos en la Escritura en realidad, ¿no? En dos sentidos. El poder de la Biblia, pero en dos aspectos vamos a mirarlo. En primer lugar, cuando hablamos del poder de la Biblia, que emana de su autoridad, nosotros estamos hablando de su potestad, ¿sí? Estamos hablando de la potestad de la palabra de Dios. Esa palabra autoridad que nosotros estamos mencionando tanto ahora proviene del término autor. De ahí viene la palabra autoridad, del término autor. Que de ahí viene, en el idioma original, viene el nombre Augusto. ¿Sí? No sé si conocen algún Augusto por ahí, nosotros tenemos uno en la familia. De ahí viene la palabra autoridad, de Augusto, y tiene que ver con ser autor. ¿Sí? Y esa idea original de autor, de donde viene la palabra autoridad, conlleva la idea del derecho que el autor tiene sobre aquello que es su creación. ¿Sí? O sea, tener autoridad sobre algo es tener derecho sobre esa cosa. Tener autoridad sobre algo es tener derecho sobre esa cosa. Eso es lo que estamos hablando de potestad. Y la idea viene así. Por ser el autor, el creador tiene pleno derecho a hacer como mejor le parece con lo que creó, porque es suyo. Si lo creó es suyo. Y si es suyo, él tiene la potestad, el derecho de hacer con lo que es suyo como quiere, porque es suyo. Tiene todo el derecho porque es el dueño, ¿sí? Y esto no es una idea extraña para nosotros. La usamos todo el tiempo nosotros. Por ejemplo, entre tantos ejemplos que podemos dar. Nosotros hablamos del derecho de autor de una pieza musical. Y vayas ahora en YouTube, como nosotros no cobramos por los videos, pero siempre me sale que alguna de las canciones que cantamos acá, me sale el mensajito de YouTube que, bueno, guarda que esta canción tiene derecho de autor. Pero como nosotros no cobramos, me dice, bueno, sigan transmitiendo porque no hay problema. Si empiezan a cobrar, entramos en problemas, me dice YouTube. Pero tiene derecho de autor las canciones. Alguien la hizo, alguien la compuso, le puso la música, es suya, pagó por ese derecho y ahora es su derecho. Y cada vez que esa canción se retransmite en algún lado y alguien llega a cobrar, tiene que ir al autor y decirle, bueno, autor, acá tienes dinero porque es su derecho cobrar por eso. Bien. Hablamos también nosotros del derecho de propiedad intelectual. ¿Han escuchado eso? Sí, derecho de propiedad intelectual. Usted tiene una idea, inventa algo y usted tiene que ir a declarar que eso lo inventó usted antes de que alguien le copie la idea. Y vaya y lo registre a nombre suyo de esa persona y usted se pierde de ganar un montón de plata porque el invento era suyo pero se lo agarró otro. Bueno, así sucedió por ejemplo con la creación de la Coca-Cola. Me acuerdo de la persona que la inventó, que le pagaron, no sé, unos poquitos dólares y después el que se la compró se hizo multimillonario. Claro, compró el derecho de autor, ¿sí? El derecho de propiedad intelectual, compró eso. Así que hablamos de eso, del derecho que una persona tiene porque creó esa cosa, porque la inventó, como de la música que la creó, bueno, es suya y le puede hacer los cambios que quiera a la canción. Sin embargo, si yo tomo una canción de un autor popular y le quiero hacer cambios, no lo puedo hacer. Tengo que agarrar, escribirle, fulano, ¿puedo yo hacer un arreglito? Y él me tiene que dar permiso para eso. Si no, después me viene y, wow, unas demandas por eso, porque es su canción y solo él tiene derecho a permitir que se hagan cambios o no. ¿Sí? Así pasaron con muchos casos, en verdad. Esta canción que canta tan cantante popular se parece mucho al grupo que nadie lo conocía y ese grupo termina haciéndole una demanda porque era su canción. Estamos señalando, queridos hermanos, que la cosa tiene un dueño. Eso estamos señalando. Y el mismo, el dueño, tiene derecho a decidir qué hacer con ella como bien le parezca. De eso se trata la potestad. Del autor, del que tiene autoridad por ser dueño. Y a ese derecho de decidir arbitrariamente sobre lo que le pertenece se lo llama potestad, como estamos señalando, ¿no? Es el poder, esto es la potestad, es el poder para tomar determinaciones vinculantes sobre la cosa creada. Eso es potestad.
El que tiene autoridad tiene la potestad de tomar decisiones, determinaciones sobre la cosa que le pertenece, decisiones y determinaciones vinculantes sobre la cosa creada, ¿sí? Así que Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es el creador de todo lo que existe, todo lo que conocemos en el universo, toda cosa creada que nosotros conocemos en este universo, proviene de Dios, ¿sí? Por lo cual, todo le pertenece a Dios. No hay una sola cosa, no hay un solo pajarito, no hay un solo de mis cabellos que me pertenezca a mí. Él los creó y además los tiene todos contados. Guarda que los tengo contados, son míos. Los creó Él. Los creó Él. Por ende, tiene pleno derecho a ejercer potestad, ¿sí? Tomando arbitrariamente, por ser amo y señor de todas las cosas que Él mismo creó. Nuestra vida no es nuestra, nos la dio Él, Él la creó. El hálito de todo ser humano está en su poder, y cuando Él quiere sacarlo, lo saca, le pertenece a Él. Así que Él tiene toda la potestad tomando arbitrariamente determinaciones sobre todo lo que creó. Y nadie le puede decir, no, si le pertenece. Tiene derecho, tiene autoridad, tiene potestad. Y las determinaciones de Dios sobre su creación son vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Imponen obligaciones a sus criaturas. Son vinculantes porque yo creé esto, supongamos que yo creo una pieza musical, y vamos a suponer que la pieza musical tiene vida por sí misma, ¿no? Pero es un juego de mental nomás. Y de repente yo quiero hacer un arreglo y la pieza me dice, no, pará, yo tengo individualidad, yo tengo derecho, no me toques una letra acá. No digo, yo soy tu creador, yo te creé pieza musical, yo si quiero cambio acá. Tiene determinaciones vinculantes. La pieza musical no me puede decir a mí, que soy su creador, que no puedo hacer ningún cambio ahí. ¿Sí? Eso es tener determinaciones vinculantes. Pesan obligaciones sobre la cosa creada. Eso es lo que está diciendo. Estoy muy filosófico este mes, ¿no? Bueno, sígame, no se duerma. Las determinaciones de Dios, ¿sí? Imponen obligaciones sobre sus criaturas. Y es por eso que el lenguaje de la Biblia es inevitablemente imperativo. ¿Ha notado que usted empieza a leer la Biblia y empieza a notar un lenguaje imperativo como que empieza a incomodar en un momento? Orden de aquí, orden de allá, orden por este lado. Y el predicador empieza a hablar, bueno, esto está en imperativo, este otro texto también está en imperativo, y este imperativo, imperativo, imperativo. ¿Por qué es así? Bueno, porque en realidad las determinaciones del creador, del autor, tienen un peso vinculante, o sea, imponen obligaciones sobre la cosa creada. Por eso está en un tono imperativo la Escritura, ¿sí? Denota la potestad de Dios en determinar cómo son las cosas, y cuando Él determina cómo son las cosas, lo hace en un tono imperativo, ¿sí? Por eso es tan imperativo la Escritura. Y está bien que sea así, porque tiene derecho a hacerlo así el Creador. O sea que no son sugerencias. Cuando vamos a la Escritura no son sugerencias. Si querés, ¿qué te parece lo que...? No, están en un tono imperativo porque no son sugerencias del Creador. Él determina que son así las cosas. Eso determina la potestad. ¿Sí? No son sugerencias, son exigencias de su voluntad. Y así nosotros nos acercamos a la Escritura para entenderla mucho mejor. Si nosotros entramos a este libro como diciendo, son sugerencias, no son sugerencias. El Creador tiene pleno derecho a hablarnos en tono imperativo y por eso encontramos así la Escritura cuando nosotros nos acercamos a ella. Así que las determinaciones de Dios en pleno ejercicio de su potestad se conocen en teología como los decretos de Dios. Si usted ha leído libros de teología, especialmente de doctrina sistemática, se va a encontrar con esto en algún momento, los decretos de Dios. Ya se ha creado hace como más de 10, 20 años atrás una tendencia ideológica, filosófica de decretar, ¿no? Decretar que hoy te va a ir todo muy bien, decretar todo positivo, decretar todo esto, y el único que tiene derecho a decretar es Dios. Esa doctrina de decretar es satánica, porque está poniendo al ser humano en el lugar del único que tiene derecho a decretar, que es Dios. Hay que tener cuidado con esa doctrina que parece viene toda una mezcla de toda esta ideología que vienen de la India, con todo el budismo y todo eso, que hay que declarar todo positivo porque te va a pasar. De esa manera, entonces uno piensa que tiene poder en uno mismo para cambiar las circunstancias o cambiar las cosas. Y el único que tiene derecho y poder para eso es el autor. ¿Sí?
Pero a estas determinaciones de Dios en pleno ejercicio de su potestad se las conocen como los decretos de Dios. En la Biblia, esos decretos de Dios se los identifica con estas palabras: designio, voluntad, consejo, determinación y propósito. Usted va por el libro de los Salmos y va a ver que el escritor utiliza en distintos pasajes estos términos intercambiados. En un momento su palabra lo llama estatutos, en un momento lo llama voluntad, en un momento lo llama propósito, pero todos se refieren a una sola cosa: los decretos del Creador, los decretos de Dios, que son las determinaciones que Él tomó en su sola potestad, ¿sí? A eso se refiere. Y las determinaciones de Dios, ¿sí?, como en su potestad, no cambian. Y aquí entramos ya a empezar a describir esa potestad, cómo funciona la de Dios. No cambian. Una vez que han sido decretados, ¿sí?, esas determinaciones permanecen firmes para siempre. No cambian, nunca cambian. Porque Dios no cambia. Por eso no cambian sus decretos. Están una vez emitidos y una vez para siempre. Nunca cambian. No importa lo que pase en este mundo, sus decretos nunca cambian, porque Él no cambia. Por ejemplo, entre los muchos textos que podríamos citar, Jeremías 5:22, creo que están aquí los textos, dice así: a mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse, y escuche esto, puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no pasarán. ¿Usted tiene miedo que se nos inunde el continente con el mar creciendo por el deshielo? No se haga problema. Hay un decreto de Dios que le dijo al mar: hasta acá, hasta la arena, y no pasarás. ¿Sabe desde cuándo vengo escuchando que se nos va a inundar todo Buenos Aires con el mar creciendo? Desde el año 80. Y sigue todo igual. Y hasta ha bajado a veces. Hay un decreto del Creador que le puso límite al mar. Eso lo decretó Dios y no pasará, dice. Tremendo. Salmo 33:11 dice, por ejemplo, así: el consejo, que es el decreto de Dios, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Los decretos son firmes resoluciones, no meras expresiones de deseo de Dios. No es que Dios dice, bueno, la verdad que me gustaría que el mundo... No, no, no. Él decretó y determinó cómo iba a funcionar su creación. No expresó el deseo. No es que creó el mundo y dijo, bueno, veremos qué pasa, me gustaría que vaya todo bien. No, Él decretó cómo iba a funcionar esa creación. Y como ha ido el curso de la historia, lo vamos a ver cuando volvamos al libro de Daniel en noviembre, por la gracia de Dios. Pero cuando empecemos el capítulo 7 de Daniel, vamos a ver que todas las cosas que han pasado en la historia del mundo han pasado en cumplimiento de los decretos de Dios. Dios decretó que pasen así los eventos en el mundo, ¿sí? Así que no son meras expresiones de deseo los decretos de Dios, sino son firmes resoluciones. Por ejemplo, Isaías 46, versículos 9 y 10 dice así de esta manera: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro Dios, no hay semejante a mí. Y noten que después de haber hecho este anuncio acerca de sí mismo, que no hay otro semejante a Él, va a ser una referencia para hacer notar por qué no hay otro semejante a Él. Dice que anuncio lo por venir desde el principio. Esa expresión desde el principio es desde antes que las cosas fueran creadas. Ya lo anunció antes. O sea, antes que las cosas pasen, Él ya anunció que iban a pasar así. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Y que digo, mi consejo, mi determinación, mi potestad, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. ¿Sí? Esta, queridos hermanos, es la potestad de Dios: decidir por sí solo lo que ha de suceder con su universo. Determinó el curso de la historia humana encerrándola en un solo plan o propósito, ¿sí?, que conocemos como el plan de la redención. Hay un solo plan, no hay muchos planes, hay uno solo. Y hay un solo decreto en realidad. Hablamos de los decretos de Dios porque vemos que hay diferentes determinaciones, pero todas se remiten a un solo decreto. Así lo encontramos también en los libros de teología, y hay una razón para decirlo así. Y la razón está en Efesios capítulo 1, versículo 9 al 11, que el texto aparece aquí de esta manera. Dice así el texto. Un pasaje precioso es ese capítulo 1.
Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de su decreto, de su propósito, de su determinación, ¿sí? Según su beneplácito, o sea, nos lo dio a conocer porque Él es bueno, es la idea. No tendría por qué darnos a conocer, pero es bueno y nos lo dio a conocer. El cual se había propuesto en sí mismo, según esa voluntad, ese misterio de su voluntad, se había propuesto en sí mismo. ¿Qué quiere decir en sí mismo? No consultó con nadie. A nadie le consultó, ¿qué les parece mi plan de redención? No, no, se lo propuso en sí mismo, lo determinó en sí mismo. En él mismo lo determinó porque tiene pleno derecho a decidirlo así. ¿Qué se propuso en sí mismo? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Básicamente, para no ahondar y hacer un estudio aparte de eso, pero es simplemente el centro de la historia acá, en mi Hijo, en Cristo. Este es el centro de la historia, no es el ser humano. No, 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 no. El Evangelio no tiene al ser humano como el centro, tiene a Cristo como el centro. Reunir todas las cosas en Cristo, en el tiempo del cumplimiento, perdón, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El universo celestial y el universo terrestre, todo ha sido creado con un solo propósito, reunir todas las cosas en Cristo. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito, el decreto, la determinación, la voluntad, conforme a esa potestad en decidir, conforme a ese propósito, del que hace todas las cosas según el designio, la decisión de su decreto, de su voluntad. Interesante todo lo que es, profundísimo todo lo que Pablo dice acá. Pero básicamente dice esto ahí al final. Él hace, Dios, hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. O sea, todo el obrar de Dios está sujeto a su decreto. Dios no está haciendo cosas extras aparte de lo que Él planificó en la eternidad. Bueno, planificó el plan de redención, pero después hay otras cosas que las va atendiendo en los momentos libres. No. Todo el obrar de Dios está sujeto a una sola cosa, y es ese designio en la eternidad, que es el decreto de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. Y todo lo que sucede en su universo está colaborando de maneras que nosotros no comprendemos, porque no somos Dios, pero todo está colaborando a ese fin, a ese propósito. A nosotros nos parece que no, wow, esto no parece como el diseño de Dios, pero todo está colaborando a ese único decreto de reunir todas las cosas en Cristo. Y todo el obrar de Dios está sujeto a eso. No hace nada fuera de esto. Sujetó su propio obrar a un solo decreto. Y esto debe darnos a nosotros, queridos hermanos, una correcta dimensión de su potestad. Que Él decidió arbitrariamente esto. La existencia de todas las cosas encerrándolas en la persona de su Hijo. Y por eso podemos sumarnos a las palabras de Job, en Job 23:13, cuando él dijo, si Él determina una cosa, decreta una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Es una pregunta retórica. ¿Qué quiere decir retórica? Que la respuesta es, ¿quién lo hará cambiar? Nadie, porque es Dios. Nadie. Sus decretos no pueden ser quebrantados por nadie. Y Job lo sabía muy bien. Job, que vivió mucho antes que Abraham, él ya lo sabía esto. Su teología era grandísima acerca de Dios. Y él dice, su alma deseó e hizo, él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y Job dijo esto estando en gran agonía. Él llegó a entender, incluso esto que estoy viviendo tiene un propósito y Él lo va a cumplir. Así que no voy a entrar en ansiedad de que Él me libere ya porque hay un propósito que no lo entiendo, pero si Él lo determinó así, no va a cambiar. Y esto va a tener un propósito para llevarse adelante. Tremendo. Su autoridad es expresada en la potestad para decidir por sí solo, sin consultar con nadie y mantenerse firme en esa resolución. Ese es el poder de Dios en su palabra, que tiene potestad para decidir por sí solo, sin consultar a nadie, y además mantenerse firme en esa resolución sin que nada realmente lo haga cambiar. Ahora usted dirá, en este momento, quizás si usted está siguiendo, si no se perdió, usted dirá, pero pastor, y el pasaje que acabamos de leer, usted se fue para otro lado, pero el pasaje, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? 1 Tesalonicenses 2:13. Es que justamente vemos ahí la potestad de Dios en ese pasaje. Pablo dice que la salvación de los tesalonicenses se debe al ejercicio de la potestad de Dios. O sea, ustedes fueron salvos tesalonicenses no porque ustedes lo decidieron.
Ustedes fueron salvos porque Dios los decretó. Ese pasaje es maravilloso. En teología, cuando empezamos a estudiar la doctrina de la salvación, que es soteriología, entonces entramos en estos pasajes que son, como dice el pastor Spurgeon, las estrellas en el cielo que brillan más, que sirven como guía, que en aquel tiempo servían antes a los marineros como guía. Estos son esos pasajes que brillan más en la Escritura. Se debe al ejercicio de la potestad de Dios. Si ustedes notan ahí el versículo 13 que acabamos de leer, Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. ¿Qué debemos dar gracias? Noten esto: que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En primer lugar, lo que Pablo está diciendo allí es que la salvación de los tesalonicenses, en este caso que le escribe a esta iglesia, Dios tomó la determinación, porque Dios los escogió. Dios los escogió, o sea, ellos no escogieron, sino Dios los escogió. ¿Sí? O sea, antes que ellos tomasen la decisión de escoger a Cristo, Dios eligió por ellos. Dios eligió por ellos. No se empiece a asustar con esto. Sígame el pensamiento. Además, cuando Dios los escogió a ellos, a los tesalonicenses en este caso, lo determinó sin consultar con los tesalonicenses. Interesante. Porque cuando los escogió, los haya escogido desde el principio. Y eso en las cartas de Pablo se entiende que está hablando antes que las cosas fueran creadas. O sea, los tesalonicenses no existían y Dios ya había decidido que ellos iban a ser salvos. O sea, no lo consultó con ellos. No esperó que el mundo empiece a correr y los tesalonicenses surgieran en la historia de la humanidad y se acercase y dice: miren, la verdad que yo pensaba con ustedes salvarlos, ¿qué les parece? ¿Quieren o no quieren? No, lo determinó ya antes. Antes que el mundo existiese ya había determinado que ellos fuesen salvos. Así que lo determinó sin consultar, en pleno ejercicio de su potestad arbitraria. ¿Sí? Y además, no solamente sino también que Él determinó el propósito de esa elección. Dice: os haya escogido para salvación. Ese para es propósito. Los escojo a ellos, los escogió antes de que existiesen sin consultarle, y además los escogió con un propósito, para que sean salvos. Él determinó el propósito. Y en su decreto determinó ese propósito para ellos. Y además determinó la manera en que iban a ser salvos. Determinó todo en realidad. Dice en versículo 13, dice: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ustedes van a ser salvos, ya lo determiné, no consulté con ustedes, es lo que yo quiero con ustedes, pero además determinó cómo van a ser salvos, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Así que decretó todo Dios en la salvación de los tesalonicenses. Dios no hizo una consulta para saber qué opinaban, determinó su destino eterno de manera arbitraria, haciendo pleno uso de su potestad. Sí, haciendo pleno uso de su potestad. Así enseña la Biblia, hermanos, enseña la Biblia. Así que de principio a fin, la salvación de los escogidos responde a la potestad de Dios. ¿Sí? Si uno pregunta: ¿por qué sos salvo? Bueno, uno puede decir: porque yo decidí por Cristo. Bien, estamos de acuerdo con eso. Pero a la pregunta: ¿por qué decidiste por Cristo? Bueno, porque tengo fe. Bien, muy bien. Y a la pregunta: ¿por qué tenés fe? ¿Qué respondemos? Porque tengo un corazón mejor que el otro. Cuando Romanos capítulo 3 dice que somos todos en la misma condición, entonces tiene que haber algo más fuera de mí que me haya llevado a eso. Y entonces nos lleva la Escritura a la eternidad, cuando no había nada, y vemos que Él entonces escogió, Él decretó, y entonces ahí está la raíz de por qué yo pude decidir por Cristo, porque Él decidió antes por mí. Maravilloso es esto. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice así: a los que predestinó, esto es antes de que el mundo fuese creado, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación de los escogidos responde a la potestad de Dios. Decidió todo. Los escogió, los llamó, los justificó y los glorificó. Habla todo de algo que está haciendo Dios. El idioma gramatical ahí, la regla gramatical nos dice que todo lo está haciendo Dios sobre los escogidos. Los escogidos ahí no hicieron nada. Todo lo hizo Dios decretando todo eso. La misma idea está en Juan 1.12. Juan 1.12 es un texto que todos citamos cuando evangelizamos, ¿no? Pero escuche Juan 1.12.
A los que le recibieron, y a veces el acento está ahí, más que en todo lo demás que dice. A los que le recibieron, tenés que recibirle, tenés que recibirle. Pero note lo que dice el texto después. A los que creen en su nombre, tenés que creer, tenés que creer. Y muy bien, esa es la parte humana. Les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué es un derecho? Porque somos hechos vestidos con la justicia de Cristo. Entonces Él nos ve como a Cristo. Si me ve como a Cristo, Cristo es su Hijo. Yo tengo el derecho de ser llamado y recibido como su Hijo. Y escuche esto. Los cuales, ¿quiénes son los cuales? Esos que le recibieron, los que pusieron su fe en Él. Esos que se le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, no nacieron en esa nueva vida por sangre, ¿sí? Por heredarlo de sus padres, ni de voluntad de carne, porque tuvo tanta fuerza de voluntad que se hizo salvo, ni de voluntad de varón, porque otro me ayudó, no, sino por voluntad de Dios, por decreto de Dios, porque Él en su sola potestad decidió que esto sea así. ¿Cómo termina ese pasaje, no? Tremendo. Primera de Juan 4:19, un texto que conocemos, dice así: nosotros llamamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cuándo nos amó? En la eternidad, antes que tú y yo viniésemos a la existencia. Ya nos había amado. Y nos amó con amor eterno. Un amor que nunca iba a cesar, un amor que nunca iba a cambiar y que nunca cambiará. Lo decidió antes que tú y yo podamos hacer bien o mal. Como dice el pastor Spurgeon, menos mal que hizo eso. Menos mal que hizo eso. Porque si Él hubiese esperado a ver qué hacía yo para elegirme, no me hubiese elegido. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y una vez que nos amó, ¿qué hizo en la eternidad? Envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, así que nos amó y además nos dio el medio para que podamos ser salvos. Lo hizo todo. Juan 15:16 dice: vosotros no me escogisteis a mí. No, ¿cómo que no, Señor? Si nosotros tomamos las decisiones. Sí, pero voy más allá, dice Cristo. Sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes están acá porque yo os elegí a vosotros. Hay un montón de textos más que podríamos citar, pero son algunos referentes importantes en esta doctrina. Pero quiero decir esto, acentuar. Todo el lenguaje de los escritores neotestamentarios, queridos hermanos, indica que la salvación es el resultado de un acto autoritativo, no autoritario, sino autoritativo de Dios en ejercicio de su sola potestad. Claro, suena duro no decirlo así, pero es así. ¿Sí? La salvación es el resultado de un acto autoritativo de Dios en ejercicio de su sola potestad. Lo decidió Él así. Nosotros venimos de un siglo en el que se nos enseñó que la salvación depende exclusivamente de la decisión de la persona, ¿verdad? Tú tienes que decidir, tú tienes que decidir. Y que Dios ya hizo su parte, ¿no? Dios ya hizo su parte. Ahora depende de vos ahora, depende de vos. Y luego esperar a ver qué decide cada uno. Venimos de un siglo que se nos enseñó eso. A mí se me enseñó eso. Yo predicaba eso. Y aunque esta idea suena atractiva, porque parece mostrar respeto por la individualidad y la voluntad humana, como para que no parezca que suceda de manera forzada, ¿no? Lo cierto es que no concuerda con la revelación de Dios o la revelación que Dios nos hace de su plan redentor. Piensen esto por un momento. Si la salvación dependiese exclusivamente de la voluntad humana, vamos a imaginar por un momento eso, ¿no? No pasa así, pero vamos a imaginar por un momento que la salvación depende exclusivamente, acentúo, de la voluntad humana, ¿sí? Que bueno, Dios queda ahí que de brazos cruzados y ahora voy a esperar si decide o no decide, ¿no? Pensemos por eso por un momento. A la luz de Romanos capítulo 3, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Porque ¿qué dice Romanos capítulo 3? No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y si Dios tiene que esperar que por sí solo el ser humano de su propia voluntad lo busque, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Nadie buscaría a Dios, porque nadie tiene naturalmente la disposición a buscar a Dios y escoger a Dios. Dios necesariamente tuvo que haber determinado de antemano en su sola potestad la salvación de los escogidos,
pero como una muestra justamente de su gracia y amor, no como de un ser en ejercicio de autoritarismo, de manera violenta, sino en ejercicio de su amor. Efesios capítulo 1 habla de una manera clara de que esto nació del amor de Dios, no como un rey déspota que violentamente le ata las manos a la persona y dice, sos salvo aunque no quieras. Ya está, salvo, no querés, pero no importa, yo la decreté. No, no funciona así. Algunos lo quieren hacer parecer así, esta doctrina. No funciona así. Estamos hablando de un acto de amor de parte de Dios en escoger a aquellos que no podían escoger por ellos que sean salvos. Porque si Dios no lo decidía, nosotros jamás decidiríamos por Dios. Esa es la realidad. Lo que pasa es que nosotros nos creemos tan bonitos, no, si yo hubiese escogido, yo lo elegí a Dios. Mentira. No es así. ¿Cuánto nos cuesta decidir sencillamente venir a la iglesia, a una reunión? Leer la Biblia, entregar la vida a Cristo es muchísimo más que esto. Necesitamos una obra sobrenatural para eso. Esta verdad parece sembrar una sombra de duda sobre la justicia de Dios, ¿verdad? Que es lo que Pablo atiende en Romanos capítulo 9. Dice, vamos a decir que Dios es injusto al haber amado a Jacob y aborrecido a Esaú. Y Pablo atiende ese tema ahí en Romanos 9. Esta verdad parece sembrar una sombra de duda sobre la justicia de Dios porque parece injusto que haya elegido a algunos y a otros no. ¿Lo ha escuchado a ese? No, esa doctrina es del demonio, esto que estoy enseñando. Hay pastores que dicen que esto es una doctrina del demonio, porque dicen que ¿cómo Dios escogió a algunos y a otros no? ¿Qué clase de Dios me estás presentando? Eso es lo que dicen algunos. Pero al pensar de esa manera, queridos hermanos, estamos mirando la salvación como un acto de justicia. Como si fuese algo que el ser humano merece. ¿Cómo a ellos sí y a ellos no? Lo estamos midiendo como un acto de justicia. Y la salvación no es un acto de justicia, hermanos. Porque si Dios tuviese que hacer un acto de justicia, ¿quién recibiría la salvación? Nadie. Por eso es que la salvación no se mide con justicia. Porque no es un acto de justicia. En su justicia Dios tiene que condenarnos a todos por haber ofendido su santidad. Lo cual es gravísimo. No se mide así, se mide como un acto de misericordia. Por eso, en la salvación por gracia, es donde se hace plenamente notoria la potestad de Dios. Por eso no depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué no depende del que quiere y del que corre? Ese es un texto que Pablo lo cita en Romanos capítulo 9. ¿Por qué no depende la salvación del que quiere y del que corre? Primero porque nadie quiere. Y si alguien correr significa que por su esfuerzo puede ganarla. ¿Por qué no depende del que corre? Porque nadie, por más que se esfuerce, puede ganar su salvación. Y por eso Dios, comprendiendo esa situación de todo ser humano, no puso en dependencia del querer y del hacer del ser humano la salvación. No lo puso en dependencia del ser humano, sino lo puso en dependencia de su sola potestad. ¿Tendré misericordia? Del que yo quiera tener misericordia, porque tener misericordia no es una obligación de Dios con las criaturas que lo ofendieron, que son sus enemigos. Un acto de misericordia no es un acto de justicia. Justamente es todo lo contrario en el sentido de que no te lo doy, pero de misericordia. Vos merecés el infierno, la condenación. La misericordia justamente es ir más allá de eso. Entonces, alguno pensará, ¿Dios lleva al cielo personas que no quieren ir al cielo? Porque parece así esta idea. Él es la autoridad, él decreta, lo hizo antes que yo pudiese opinar sí o no, no me dio posibilidad de opinar. ¿Dios lleva al cielo personas que no quieren ir al cielo? Definitivamente no. ¿Por qué? Bueno, la voluntad no es anulada cuando una persona es salvada. Su voluntad no es anulada, sino que su voluntad es conquistada. Porque vamos a ser sinceros, hermanos, todos los que hemos venido a Cristo, vinimos porque nos pusieron un arma en la espalda y dijeron, sé salvo. Bueno, hubo una época en la historia que una religión popular lo hizo, ¿no? Si nadie dice ser cristiano acá, lo mandamos a la hoguera. Hubo un tiempo que se cristianizó, entre comillas, al mundo, se hicieron los peores desastres
en la historia de la humanidad. La Santa Inquisición se llamó. Obligar a las personas a ser cristianas. Tremendo. No, hermanos, no sucede eso. Todos los que hemos sido salvados hemos respondido porque hemos palpado en nuestros corazones el amor de Dios sobre nosotros. No fuimos obligados, pero por amor. Nos conquistó con ese amor. Murió por mí. Conquista el corazón y doblega la voluntad. Eso fue lo que hizo. Por eso es que nadie entra a la gracia de Dios en la salvación sin querer hacerlo. Quiere hacerlo. La pregunta es ¿por qué quiere hacerlo? Porque alguien ya antes lo había decretado de obrar en esa voluntad para llevar a esa persona a Cristo. De manera que cuando se salva a un escogido, Dios cambia el corazón para que voluntariamente escoja a Cristo. Claro, esa es la parte que nosotros vemos cuando alguien se salva. ¿Qué vemos a la persona? Tomar una determinación para seguir a Cristo. ¿Pero qué la llevó a eso? Y detrás de todo eso nos remontamos a la eternidad. Antes que todo existiese, por eso llegó a eso. No era mejor que otros. Yo cuando el Señor me salvó y me llevó a seguir a Cristo, puedo dar testimonio de que no soy mejor, ni era ni soy mejor que ningún otro, ni siquiera ahora soy mejor. La única diferencia conmigo y con otra persona es que yo fui salvado. Pero no soy mejor que otro, de ninguna manera. Cuando decimos que la Biblia es autoritativa, indicamos que lleva el peso de su potestad. No son sugerencias, sino firmes determinaciones en todos los asuntos que ella trata. Así que la Biblia es autoritativa porque expresa la firme y resuelta voluntad de Dios, y esto debería cambiar la manera en que nos acercamos a la Escritura. Voy a leer alguna historia de la Biblia, a ver qué tal, me entretengo un poquito. No, usted está leyendo la decidida y resuelta voluntad de Dios que lo pone a usted en una situación de responsabilidad cuando usted lee la Escritura. A mí y a usted. Lo pone en responsabilidad. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es el grado de responsabilidad que estamos ante la potestad de aquel que determinó cómo son las cosas, y no hacerlo como él dice nos pone en una condición de condenación delante de él. Esa es la manera que nos acercamos a la Escritura, y por eso es tan serio el asunto que le damos nosotros aquí a la Biblia en esta iglesia. Por todas estas razones le damos importancia en esta iglesia a la Escritura, y así debería ser siempre. Ojalá nunca cambie esto en esta iglesia, porque así debería ser siempre la Escritura presentada. Así que en segundo lugar, cuando decimos que la autoridad de la Biblia supone poder, hablamos de esto, hablamos de eficacia. Hablamos de eficacia. Esa palabra eficacia significa que cumple con lo que se propone. Así que al hablar del poder de la Escritura, que viene de la autoridad de Dios, cumple con lo que se propone. Lo que Dios en su potestad decretó tiene firme cumplimiento. Por ejemplo, Salmo 135, verso 6, que está aquí, dice así de esta manera: todo, absoluto, ¿no? Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en los abismos, ¿sí? Isaías 46:10 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que él quiera. Daniel capítulo 4, verso 35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace, según su voluntad, según su determinación, en su potestad, en el ejército de los cielos, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Que le objete nada, no hay nadie. ¿Y en qué está basada esta eficacia de los decretos de Dios? Que Él puede hacer todo, ¿sí? Puede hacer todo lo que se propuso. Bueno, esta eficacia de los decretos de Dios está basada en la autoridad de su palabra. Ahí está basada la firmeza del cumplimiento de los decretos de Dios, en la autoridad de su palabra. Al mandato de su voz, las cosas suceden. Al mandato de su voz, las cosas suceden. Al mandato de su voz, y en un instante, Él llamó todas las cosas a la existencia. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Es el único que puede decretar y sucede lo que decreta. Es como gracioso que los seres humanos hayan querido ponerse en el lugar de Dios y decir: yo decreto que este día usted no cambia ni siquiera que el sol se mueva 1 milímetro.
pero Dios decreta y sucede. Es el poder de su palabra que es incomprensible para la mente humana, porque Cristo dijo, Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Él podía hacer que de esas piedras surgiera un creyente. Y estaba hablando literalmente Cristo. En sentido, el poder de Dios va más allá de lo que la mente puede comprender. Porque es interesante que el centurión romano, esto es en Lucas capítulo 7, no hace falta que lo busquen, ustedes se acordarán si son lectores de la Escritura, ese centurión romano que tenía un siervo muy enfermo, ese centurión confiaba en la autoridad de la palabra de Cristo. Él mandó a llamar a Cristo para que sanase a su siervo, y todavía Cristo no había entrado en la ciudad, en el pueblo donde estaba este centurión, y le mandó a los siervos y dijo, no hace falta que vengas a mi casa, porque no me considero digno de que entres a mi casa. Ni siquiera entró Cristo, estaba a la distancia. Pero ¿qué le dijo el centurión? Solamente di la palabra, y mi siervo será sano. ¿En qué basó esa confianza este centurión? Porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, y yo tengo siervos bajo mi autoridad. Y yo le digo a este ve y va, a este hace esto y lo hace. Así funciona la autoridad. Y noten hasta qué punto este hombre creía en la autoridad de la palabra de Cristo, que sabía que si él le mandaba las células malignas del cuerpo de ese siervo, esas células iban a responder. La autoridad de Cristo, la autoridad de la palabra de Cristo hace que las células respondan, del cuerpo respondan a su mandato. Nosotros vivimos, nuestro cuerpo funciona de manera óptima al mandato de la voz de Cristo, porque Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Colosenses capítulo 1 dice esto. Nuestro cuerpo se mantiene en vida porque Él ha dado la orden constantemente durante cada día que el corazón bombee. Yo pensaba en el corazón de Matusalén, 900 y pico de años, ese corazón trabajando 900 años bombeando sangre en el corazón de Matusalén. ¿Quién puede sostener un corazón así? Aquel que tiene una palabra poderosa para decirle no pares, sigue latiendo, hasta que un día dice, basta, ven a mí. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y ese centurión lo sabía. Si tú de allá le das órdenes a las células de este siervo mío que están enfermas, te van a obedecer. Así que di la palabra nomás, y mi siervo sanará. ¿Y qué dice el texto? Que Cristo se asombró, porque ni aún en Israel había hallado tanta fe. Tanta fe. Lo mismo sucedió con Lázaro, quien cuando Cristo, eso es Juan capítulo 11, cuando Cristo parado frente a la tumba de él dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto, salió. ¿Y qué le pidió Cristo a la gente? Que le saque ¿qué cosa? Las vendas, que los judíos envolvían los cuerpos como con 70 kilos de vendas y todos los ungüentos, 70 kilos envolvían a la persona. Dígame usted cómo salió esa persona con 70 kilos de vendas afuera. Porque a la orden de Cristo, las células del cuerpo de ese hombre que ya estaba 4 días muerto, las células se despertaron a la voz de aquel que tiene poder para despertar células muertas. Y algunos andan haciendo alarde de, ay, Dios me sanó la muela. Despertó células que hace 4 días estaban muertos. María le dijo, no abran la piedra de la tumba, que era una cueva, siempre una tumba en Israel. No la saquen porque ya hiede, se está pudriendo. Y a la voz de la poderosa de Cristo volvieron a la vida. Y después lo encontramos en capítulo 12, lo más Pancho comiendo ahí a Lázaro con las hermanas. Me resulta interesante que nadie relata, porque yo le hubiese preguntado a Lázaro, ¿qué es esto de estar pudriéndote y ahora en vida? Tremendo. Noten nuestro texto, queridos hermanos, ahí en versículo 13 de 2 Tesalonicenses 2:13, nosotros vemos ahí el decreto, lo que asentamos recién. Dios decretó la salvación de los tesalonicenses, decretó antes que ellos pudieran pensar o opinar, lo decretó con propósito de salvación y decretó el medio que eso iba a ser. ¿Y qué iba a hacer Dios para que eso sucediera en el tiempo? Bueno, en verso 14 dice eso. En verso 14 habla del poder eficaz de Dios para que en los tesalonicenses se cumpla su decreto. Versículo 14 dice así de esta manera, a lo cual, a esa salvación que fue decretada,
a lo cual os llamó, mediante nuestro Evangelio. El poder eficaz de Dios en el llamado del Evangelio. En el verso 14 vemos esa eficacia de su llamado para que lo que decretó suceda. Pablo atribuye la salvación al poderoso llamado de Dios por medio del Evangelio. El llamado de Dios en la salvación por medio del Evangelio es a todos sin distinción. Esta es una doctrina que merece una enseñanza aparte, pero solo la menciono ahora nomás brevemente. Pero solo en los escogidos, hermanos, ese llamado del Evangelio, debido al decreto de Dios, el llamado se vuelve poderoso y eficaz. Despierta la vida en los escogidos y responden al arrepentimiento en la fe. Así sucede la parte que no vemos en la salvación de una persona. Nosotros vemos lo que vemos afuera, la obediencia, ese interés nuevo en la palabra, ese interés por vivir en piedad. Todo eso lo vemos nosotros. Pero ¿qué hizo que esa persona sea llevada a eso? Ese llamado poderoso de Dios a través del Evangelio, a través de la predicación de su palabra. Sí, nosotros vemos el efecto del llamado de Dios, personas respondiendo voluntariamente y tomando decisión de dejar la vida en pecado y seguir en obediencia a Cristo. ¿Acaso no se ha preguntado por qué en un grupo reunido algunos responden al mensaje del Evangelio y otros permanecen indiferentes? ¿Nunca se lo preguntó? No, pero mirá, y la persona misma que es salvada dice, ¿cómo ustedes no les... El mensaje fue tremendo, dicen. ¿Y cómo ustedes ni se mosquean ustedes? ¿No se ha preguntado qué hace la diferencia entre una cosa y la otra? Una persona y otra. ¿No se ha preguntado por qué Pablo predicó a ese grupo de mujeres reunidas en el río a la hora de la oración y solo una, llamada Lidia, respondió en fe? Claro, los que creen en los métodos humanos dirán, no, y a Pablo le falló el método ahí. Porque si hubiese estado otro método, capaz que se ganaba a todas las demás mujeres. Pero una sola respondió. Las otras permanecieron en indiferencia. Solemos responder nosotros que Lidia estaba mejor predispuesta que las otras, que había más fe que en las otras mujeres, o que su corazón era distinto, capaz por eso respondió ella y las otras no. Si fuese así, tenemos que pensar que había algún mérito entonces en ella, que las demás no tenían. Y entonces la salvación ya no sería por gracia, sería por mérito de Lidia. Lo cierto es que el texto dice en Hechos capítulo 16, que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta. ¿Y por qué no abrió el corazón de las otras? Porque Él no lo decretó en ese momento. Decretó para que en ese momento, Pablo predicando a esas mujeres en la hora de la oración allí, decretó que solamente Lidia fuese salva, y así sucedió, como Él lo había decretado. Como Él lo había decretado. Si no, dígame si no habría mejor predicador que usted escogiese para ir a predicar a esas mujeres a la hora de la oración. Yo elegiría a Pablo siempre. Yo elegiría a Pablo. Se me convirtió y digo, no, me equivoqué, la verdad que hubiese mandado a Apolos. Somos así nosotros. Ser salvos, queridos hermanos, es mucho más que tomar una decisión. Es pasar de muerte a vida, es resurrección de entre los muertos. Una persona muerta no puede darse vida a sí misma. El único capaz de dar vida es aquel de quien emana toda vida. Él creó la vida, Él creó la vida en el comienzo de todas las cosas. El que sopló aliento de vida en aquella masa de barro y fue el hombre un ser viviente, es el único que puede hacer el milagro de traer a la vida a los que están muertos en delitos y pecados. De esto se trata la salvación, de un poderoso llamado a la vida. No es, tenés que decidir y hacer la oración. Es un poderoso llamado a personas que están muertas. Están muertos en delitos y pecados, son insensibles a Dios, no quieren saber nada con Dios, no entienden nada de Dios, no entienden nada de la Escritura, están ciegos, aman el pecado, están en los deleites de este mundo. ¿Qué puede sacarlos de ahí? El poderoso llamado de aquel que despierta la vida dentro del corazón. Y esta verdad es la que Pablo hizo referencia en 2 Corintios 4:6, que el texto está aquí, porque Dios... Y noten la confianza de Pablo en el ministerio. Porque Dios, no yo,
no mi método evangelístico, no mi carisma, no mi conocimiento teológico. Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es Él el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Con la misma voz que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es con ese mismo mandato y esa misma voz dijo: ahora cree la vida. Y aquel texto de 1 de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12, que escuché escondido detrás de una pared en el fondo de la casa de mis padres, cuando alguien lo recitaba: el que tiene al Hijo tiene la vida, y eso despertó la vida en mi corazón. Y ahí en más empecé a ver un mundo que antes no conocía. Ese día me salvó. Nadie me estaba hablando a mí, pero Dios sí me estaba hablando a mí. Y estaba escondido en la pared. Y no me pude esconder de su voz. Toda esta verdad, queridos hermanos, la vemos concentrada en Romanos 8:30, que acabo de citar hace un momento. Note que todo el tiempo en ese pasaje se está hablando de un grupo específico. Preste atención a esa palabra, estos, con acento, estos, con acento. Porque Pablo lo acentúa para decir, es el mismo grupo, siempre. Siempre es el mismo grupo. No se añade ni uno ni se quita ninguno. Siempre es el mismo grupo. Siempre es el mismo grupo. Romanos 8:30 dice que a los que predestinó, que son aquellos a los que amó, en versículo 28, el texto conocido, que fueron escogidos conforme a su propósito. Dice: a los que predestinó, los que fueron elegidos según el decreto de Dios en la eternidad, tiempo pasado Él los predestinó. A estos también llamó. Y ese llamó, a esos que predestinó, ni uno más ni uno menos, todos esos, por eso es estos, no sacó a ninguno de esos. De esos que predestinó, no sacó a ninguno, porque son los mismos a los que llamó. O sea, ese grupo se mantiene de principio a fin ese grupo. A esos mismos llamó. Y llamó está en tiempo pasado. A estos también justificó. Está en tiempo pasado. O sea, el mismo grupo que predestinó, no sacó a ninguno, lo llamó. De ese grupo lo justificó. Y no sacó a ninguno porque dice, estos mismos fueron justificados. Tiempo pasado. Y a estos mismos glorificó. Creo que puse mal ahí, justificó otra vez, pero es glorificó. ¿Y eso cuándo va a suceder con los creyentes, la glorificación? Cuando estemos en gloria con Cristo. Cuando ya este cuerpo mortal ya no lo tengamos que soportar más y seamos revestidos de aquel cuerpo eterno semejante al de Cristo. Pero eso va a suceder en tiempo futuro, pero para Dios ya pasó, porque los glorificó ya. Él habla a Dios como que esto ya pasó, ya los glorificó. Y noten que es el mismo grupo. El que predestinó, no se perdió ninguno en el camino. Desde la predestinación hasta la glorificación, no hay ninguno que se haya perdido. Todos estos que predestinó, todos estos los glorificó. No hay ninguno que se haya perdido en el camino. Y no hay ninguno que se haya añadido a ese grupo en el camino. Son los mismos siempre, son los mismos. Todo está expresado en tiempo pasado porque Dios lo da por hecho. ¿Por qué lo da por hecho? Bueno, debido a la naturaleza de su decreto. Investido de su efectiva y autoritativa potestad. Puesto que su decreto es así, se cumple siempre, Él puede hablar en tiempo pasado de cosas que todavía no sucedieron. Como dijo Abraham, Él habla de cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Porque cuando lo decretó, no hay nada que lo interrumpa ni que lo altere. La salvación de los escogidos se asegura de principio hasta el fin debido a su decreto, no debido a la capacidad de los escogidos para asegurarla. ¿Qué asegura que los escogidos responderán apropiadamente al Evangelio? Su llamado. Su llamado. Me gusta cómo Pablo presenta su testimonio de conversión en Gálatas 2, 13 al 16. Ahí vemos la potestad de Dios en la expresión de ese pasaje. No voy a ir ahora, pero ustedes lo pueden leer después. Me encanta cómo Pablo siempre habla de su testimonio porque siempre atribuye todo a Dios, no a sí mismo. Cuando agradó a Dios, dice Pablo, no cuando a mí se me ocurrió, cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, ya lo había determinado antes que yo pudiese tomar una decisión.
Como si dijese, yo no lo decidí, ya estaba decidido desde antes de que yo naciese en mi salvación. Y vemos la efectividad de Dios en la expresión, me llamó por su gracia. Cuando a Dios le agradó, me llamó por su gracia. Y cuando me llamó por su gracia, sucedió en un instante, Hechos capítulo 9, de ser un hombre que odiaba el cristianismo, un hombre que perseguía a rabiar a la iglesia, un hombre que respiraba amenazas. En un instante, Cristo le dijo, Saulo, en voz hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y lo siguiente que vemos es a Saulo diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es una conversión. No es una oración. No es una oración. Eso es una conversión. ¿Qué quieres que yo haga? Humildad. Y hasta que usted no vea humildad en una persona que dice ser salva, dude de su salvación. Porque el llamado es irresistible. El llamado humilla el corazón y nos postra a los pies de Cristo. Este llamado se lo conoce como el llamado irresistible o el llamado eficaz. A mí me gusta más así, porque cumple con lo que se propone. Cuando Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios, estaba diciendo que es la eficacia de Dios para la salvación. Esta es la verdad que nos permite presentarnos cada reunión en la iglesia con la plena convicción de que la predicación fiel de la Escritura cuenta con la poderosa autoridad de Dios para convertir un alma. Yo no tengo que hacer nada, hermanos, acá. Gracias a Dios que esta doctrina la conocí en el año 97, la fui estudiando durante 10 años más y hoy me puedo parar. Gracias que no fui pastor antes, para no estar dañando la vida de personas, y que puedo ser pastor ahora, que puedo predicar con convicción esta verdad y saber que no depende de mi carisma. No importa el tono que yo utilice en el púlpito, si es bajo, si es alto, si es aburrido, si es denso, no importa, porque el poder no radica en mí, el poder radica en la Escritura. Y cuando Dios dice, vive, vive. ¿Han leído el libro de Ruth? Es un libro precioso, cortito, de 4 capítulos en el Antiguo Testamento. Ruth se apartó de Dios y perdió todo, perdió su esposo, perdió sus hijos. Dice, yo me fui vacía y Dios me trajo, yo me fui llena y Dios me trajo con las manos vacías, pero con el corazón lleno. ¿Qué hubo en el medio? Ruth escuchó, alejada de Dios, escuchó un mensajero que dijo, Dios trajo pan a Israel. Noemí, perdón, que Dios trajo pan. Noemí, perdón, Ruth, pero Noemí escuchó que Dios había traído pan. Y cuando escuchó eso, volvió. Pero no hubo un estudio teológico, no. Escuchó en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo para traerle pan y su corazón revivió. Y se lanzó en obediencia inquebrantable en pos de Dios. ¿Qué hace eso? ¿Quién puede hacer eso? Aquel que puede decir sea la luz y fue la luz, puede con un solo texto en la Escritura revivir un alma muerta en pecados. Dios no nos tira un salvavidas al agua para ver que nosotros los agarremos para salvarnos. Él va hasta el fondo del mar, como decía el conocido teólogo, va hasta el fondo del mar, busca un cuerpo muerto ya en podredumbre, lo saca allí y le da aliento de vida y lo revive. Eso hace Dios. ¿Con qué lo hace? Con su poderosa voz. Y nosotros andamos a veces inventando cosas para ver cómo podemos hacer para crear interés un poquito en el Evangelio en las personas. No lo creamos nosotros. Y no necesita interés la persona, necesita vida. Nada tiene el poder que conlleva la palabra de Dios, por eso no hay nada que pueda suplantarla, reemplazarla o anularla. Y por eso es Biblia, Biblia, Biblia y siempre Biblia en la iglesia. La autoridad de Dios en la iglesia se afirma a través de la predicación fiel de la Escritura. La autoridad en la iglesia no la tiene el pastor, la tiene la Escritura. El pastor es encargado de administrar esa autoridad. Toda esta verdad realza la razón de ser de la iglesia, queridos hermanos. Es columna y baluarte de la verdad. Igualdenos Dios de transformarnos en una obra de beneficencia o transformarnos en un club de amigos. No, la iglesia es columna y baluarte de la verdad debido a la autoridad suprema de la Escritura. No confiemos en métodos, capacidades humanas, sino en la autoridad del mensaje de Dios, que es autoritativo. No confiemos en la capacidad de las personas para obedecer, sino en el poder autoritario de la palabra de Dios. Yo predico con convicción, no porque yo confíe en verdad que ustedes tienen capacidad para obedecer, sino confío que el Dios, que es poderoso, puede en el momento que Él quiere despertar
el corazón de los que son inconversos aquí, que todavía están en camino a la perdición, y hacerles entender lo que hasta ahora nunca han entendido. Y confío que Dios puede despertar el corazón de los creyentes para rendidos, postrarse y entregarse de lleno en obediencia a Él. En esas dos cosas confío en la Escritura. Y por eso predico, y el mayor tiempo de mi semana es dedicarme a estudiar la Escritura, para ser fiel a lo que el texto dice, porque cuando somos fieles, lo demás lo hace el Espíritu. Amado Dios, no alcanzan las palabras y es muy poco lo que hemos dicho sobre esta verdad. Hay mucho más, pero sé que tú puedes usar lo poco que hemos dicho y como los panes, que eran pocos, tú los multiplicaste, tú puedes multiplicar lo que hemos dicho ahora, trayendo más pensamientos, indagando en el corazón. Confiamos en esa poderosa palabra que creó todas las cosas, que puede trabajar dentro del alma. Pedimos tu bendición en nombre de Jesús.